Buenas tardes. Mi querido amigo y camarada, comandante mayor, aviador, retiro efectivo, profesor don Salvador Roberto Martínez, presidente del Instituto Güemesiano, tuvo la gentileza de requerirme unos conceptos sobre nuestro héroe nacional, el general don Martín Miguel Juan de la Mata de Güemes, Montero, Goyechea y La Corte, más conocido como Martín Miguel de Güemes, y sus gauchos de línea denominados los Infernales de Güemes. Antes de narrarles mis recuerdos emocionados de tan magnas figuras, quiero hacer una breve reseña de esos gauchos convertidos en soldados de la patria por la sublime inspiración de su jefe y caudillo. Martín Miguel Güemes de la Mata, de Güemes, Montero, Goyechea y La Corte, más conocido como Martín Miguel de Güemes, fue un militar de carrera y el único general de la nación argentina en morir en combate. A los 14 años ya revistaba como cadete en la 7ª compañía del 3er batallón del Regimiento Fijo de Buenos Aires, con asiento en la capital salteña. Pocos años después, combatiría en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En ellas protagonizó un hecho que ha quedado en la memoria y que fue reconocido por la Corona de España. El Justine estaba tripulado por expertos oficiales y más de 100 marinos de la escuadra inglesa. El hecho es que, mencionado por el capitán inglés Alejandro Gillespie, que fue hecho prisionero, en sus memorias para la Gleanings and Remarks, apuntó: el día de nuestra rendición, ese barco ofrece un fenómeno en los acontecimientos militares, el haber sido abordado y tomado por caballería al terminar del 12 de agosto de 1806 a causa de una bajante súbita del río. Güemes, que contaba con 21 años de edad, al frente de gauchos armados con lanzas, boleadoras, facones, sables y algunas tercerolas, salieron al galope tendido por la playa y cargando contra el Justine, buque de guerra de la marina más poderosa del mundo en esa época, produjeron la rendición de su capitán y su tropa. Algunos años más tarde, la Revolución de Mayo lo encontró formando parte de las milicias salteñas. Güemes se pronunció a favor de estos movimientos como uno de los primeros en participar activamente en los preparativos para allanar el camino a la primera expedición al Alto Perú. A partir de allí, estuvo siempre en combate contra los realistas, pero serias desavenencias con los comandantes de los ejércitos enviados desde Buenos Aires provocaron en el salteño un firme deseo de no depender del poder central para asegurar la libertad de su pueblo. El gobernador de Salta, hacía poco que había asumido Martín Miguel de Güemes, estaba convencido de que era cuestión de tiempo para que el ejército auxiliar del Alto Perú fuera derrotado. Varios factores lo llevarían a plantearse la necesidad de contar con fuerzas
de línea altamente motivadas que pudieran combatir de una manera eficaz el esfuerzo de guerra. La derrota de Viluma, también conocida como Sipe-Sipe, el 29 de noviembre de 1915, hicieron que las provincias del Alto Perú se perdieran definitivamente para las provincias unidas del Río de la Plata. Güemes decidió finalmente organizar un regimiento que pasaría a la posteridad como los Infernales de Güemes. La creación de la División Infernal de Güemes de línea le permitió contar con una fuerza militar orgánica no vinculada con el Ejército Auxiliar del Perú. Los Infernales o División Infernal de Gauchos de Línea fueron un ejército de gauchos de la provincia de Salta y a ellos se sumaban jinetes de Tarija y Jujuy. Cuenta Alberto Barros Blanzaris que Güemes los llamaba los Infernales para hacerle la contra a un cura que peleaba a favor de los realistas en la zona de la Puna y que había armado de su propio bolsillo un regimiento al que llamó los Angelitos o los Angélicos. Esa unidad, destinada a combatir a pie o a caballo, revelaba el interés de Güemes de disponer de una unidad del tipo de los dragones, que por su movilidad para cubrir largos trayectos y efectuar la defensa a pie de pasos, desfiladeros, bañados o lugares de difícil tránsito o acceso. El regimiento nació el 12 de septiembre de 1815 con la denominación División Infernal de Gauchos de Línea. Si bien al principio fue presentado al poder central, era la de una unidad de caballería de línea. Ese cuerpo sería organizado como una unidad de dragones, infantería montada. Güemes solicitó al director nacional su aprobación para la formación de ese cuerpo, informándole que había depositado y organizado una división de caballería compuesta de 2 escuadrones. He dispuesto se les instruya en todo lo necesario al desempeño del servicio de infantería para que puedan ser ocupados así a pie como a caballo, armada por ahora con fusil y bayoneta. Su disciplina ya es regular en una y otra arma, tanto que la considero suficiente para el desempeño del servicio en campaña y en guarnición, requerimiento que fue denegado por el Poder Central, y en una desobediencia genial, Güemes no acató la directiva desde ese lugar, dando lugar de esa manera al nacimiento de ese legendario cuerpo. Cuando ese regimiento tomó en 1919 el nombre de General Güemes, se otorgó a sus integrantes el nombre de Infernales y se los proveyó de su uniforme histórico, que contaba de botas de cuero crudo, bombachas blancas, una especie de chiripá, una camisa roja, poncho rojo con motivos negros y gorra de manga. Los Infernales se especializaron en el tiro de lazo a la carrera, en disparar en forma eficaz desde caballos en movimiento, en cambios continuos y rápidos de formación para actuar como infantería. Este ejército tenía un verdadero sentido y servicio de maestranza, una fábrica de pólvora y cartuchos
un hospital y hasta una sastrería. Se cubrieron de gloria desde su creación hasta la muerte de Güemes. Los herederos de los valerosos infernales son hoy el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña V, General Güemes, con asiento en Salta. Los ataques de este ejército hicieron que, en su desesperación, los invasores fueran abandonando su parque. Explico que parque es un lugar destinado a guardar las municiones, víveres y otros instrumentos, todos en plazas como en campaña, que, capturados por los gauchos conocidos como los invasores, no solo por el color y el rojo de sus ponchos, sino por su accionar. Al año siguiente lograron madrugar al ejército enemigo y derrotarlo, mejor dicho, en el puesto del Marqués el día 14 de abril de 1985. Finalmente, nuestro héroe resulta sorprendido y herido por los realistas el 7 de junio de 1821 y luego de 10 días de agonía rodeado de sus infernales, el 17 de junio de 1821 muere en la Cañada de la Horqueta. Este breve resumen que me permito adjuntar es la introducción a las emociones vividas en mi niñez y en juventud al conocer su vida y sus proezas. Así me ocurrió con las leyendas de la Ilíada y la Odisea, con la guerra de Troya y Aquiles, con Leonidas, rey de Esparta, y sus guerreros en el paso de las Termópilas, las aventuras de los aviadores que narraba Bill Barnes en sus libros. Explico que Bill Barnes fue un personaje publicado por Street and Smith a partir de 1934. Bill era un aéreo, pero al contrario que otros personeros y personajes del estilo, como el británico Briggs o G8, sus aventuras no se realizaban en conflicto, sino por un aventurero por cuenta propia que desde un lugar que él llamaba, mejor dicho, no, un lugar donde él vivía, que era Barnes Airfield, en la base de Long Island, en New York, o viajando a lo largo y ancho del mundo, sus aventuras incluyeron enfrentamientos contra contrabandistas, espías, piratas, normalmente con un pequeño avión y su propia escuadrilla para permitir escenas espectaculares de combates aéreos fantásticos. O las del Tigre de la Malasia, Kabir Ben Bet fascinó a toda una generación interpretando a Sandokan, el Tigre de Malasia, el clásico personaje de Emilio Salgari, o las aventuras de los cowboys del lejano oeste americano. Todas esas emociones que las sentía fueron superadas luego que el padre Paesa del Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, profesor de historia, nos narrara la acción desplegada por un general gaucho en la provincia de Salta y sus infernales. Allí mi imaginación alcanzó el cenit y me sentí partícipe de los combates de ese grupo gaucho. Ahora, en el tiempo
y luego de años de estudio, sigue volando en mi imaginación y me parece sentir el retumbar de los cascos, la nube de polvo que levantaban los mismos y el surgir de ese grupo de gauchos que, a puro grito, lanzan ristre y sable en mano, se abalanzaban sobre las posiciones godas y sembraban el pánico, dejando un tendal de muertos. Cuando explicaba a mis cursantes del posgrado de medicina legal sobre el estrés, irremediablemente volvía a mi mente la imagen de esos aventureros centauros y comprendía que el agente estresógeno físico, un verdadero malón, y el agente estresógeno psicológico, el miedo y temor, que los mismos producían en la tropa española, debe haber tenido tanta importancia que el terror de ver aparecer esas figuras fantasmagóricas y el solo pensar en que en cualquier momento del día o de la noche hicieran esa irrupción abrupta, bajaba sus defensas y hacía perder a los mismos su deseo de lucha y por ende las batallas en las que se encontraron. La figura del general don Martín Miguel de Güemes al frente de sus infernales colmó todas mis fantasías y dejó en mi alma el mito. Y explico, mito es la narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, y la leyenda, que es relato de cuanto hechos humanos y sobrenaturales se transmiten de generación en generación de manera real o escrita, dentro de una familia, de un clan o de un pueblo. Las leyendas relatan hechos y sucesos relacionados con las patrias, con héroes populares, con criaturas imaginarias, de un elegido que perdurará para siempre en mi memoria y en la de todo el pueblo argentino. Creo que este es el homenaje máximo que una persona puede brindar a un héroe que tiene una vigencia permanente en nuestra patria y que está a la altura de cualquiera de nuestros héroes nacionales. Esto es lo que piensa este comandante mayor médico, don Ernesto Duronto, vicepresidente del Instituto Güemesiano. Gracias.